Ya, entonces estamos hoy día en el práctico de cierre de geometría. Recordemos que ya pasamos toda la materia de geometría, unas guías correspondientes a cada una, y esta va a ser una instancia para resolver algunas dudas de geometría, de alguna de las guías de geometría que ustedes tuvieron, que quizás se nos quedaron eh, sin hacer en el pasado. Ujú. Si tienen ahora también dudas, pueden también ir a buscarlas y traerlas hasta la mitad de la clase. De ahí las preparo un ratito y le damos con esas. Ya, entonces por lo que ahora nos toca ver eh, esta, la 14 de la guía de perímetro y área. Ya, pues, entonces, si la leemos dice, si es punto medio de CD, okay, aquí tenemos creo que un rectángulo. En el rectángulo ABCD de la figura 13. Dice, ¿qué fracción es la parte achurada del rectángulo ABCD? Entonces, me entregan un rectángulo ABCD y me dicen que E va a ser el punto medio entre D y C. Entonces, podemos describirlo así como, no sé, podemos hacer así. Sí, que tienen la misma distancia. ¿Ok? Y me dicen qué fracción es la parte achurada del rectángulo ABCD. Entonces me dicen, ¿cuál es la fracción entre el área achurada, es decir, este triángulo EC, y aquí le vamos a poner un nombre nosotros de F, triángulo, el área del triángulo en ECF, dividido el área, aquí me equivoqué, ahí tenemos una duda. Entonces, dividido el área del rectángulo ABCD. Aquí. Eso es lo que nos piden. Sí. Eso es lo que nos piden saber. Entonces, nosotros es súper fácil. Bueno, de partida no tenemos ninguna medida. Todo lo que tenemos que hacer va a ser relativo al total. Ya, entonces, ¿qué datos son importantes? Primero, em, em, primero, tenemos este triángulo chiquitito que está achurado, ¿ok? Que va a ser el que nosotros tenemos que conocer el área. Parte achurada del rectángulo. Ya. Y después tenemos que dividir eso en el área total del rectángulo, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué cosas podemos saber nosotros? Una de las cosas que se repite mucho en geometría va a ser la formación de triángulos semejantes. Por ejemplo, como aquí nosotros sabemos que este es un triángulo rectángulo y que, por ejemplo, AB va a ser paralelo a DC, ¿sí? Y esto es como una cuestión de, solo por el hecho de ser rectángulo, pasa que este ángulo que está en C va a ser el mismo que está aquí. ¿Sí? Este va a ser igual a este, porque son opuestos por el vértice, ¿cierto? Y por ende también el otro que se vendría siendo este de aquí, bueno, lo importante que ustedes tienen que entender es que aquí se formaron este triángulo ADF y el EFC son semejantes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una proporción entre los lados y hay una igualdad entre sus ángulos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Por ejemplo, sabemos que AD va a ser igual a DC, ¿cierto? Eso es porque es un rectángulo. Pero a mí dicen que E va a ser punto medio de DC. Por ende, esta base de este triángulo
va a ser la mitad de la base de este otro triángulo ABF. ¿Sí? Voy a hacerlo con colores para que se pueda ver mejor. Es que no sé si elegí mejor color. Entonces, tenemos que esta base va a ser la mitad de esta base. ¿Alguien duda de eso? Eso es simplemente por considerar, bueno, la afirmación, digamos, más precisa. Escribir el triángulo y aquí parte, EFC va a ser va a ser semejante al triángulo y aquí BFA. De aquí de esto se desprende mucha implicancia, por ejemplo, nosotros podemos saber darle nombre a los ángulos que están aquí, el ángulo que está aquí en F, es decir, que este vale alfa, y ahí sacar un millón de muchas información respecto a esta semejanza que nosotros pudimos ver aquí, ¿cierto? ¿Alguien no ve la semejanza? Sí, de partida vimos que tenemos este ángulo va a ser igual a este de allá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que A y B son paralelos y recuerda que si trazamos nosotros un segmento, se van a crear dos ángulos que van a ser congruentes, ¿cierto? Entonces va a pasar lo mismo con este segmento EB y este va a ser igual y este ángulo va a ser igual el ángulo en F de ambos triángulos van a ser iguales porque son opuestos por el vértice. Ok. Ya, entonces, ya, vámonos a lo importante. Lo importante es que nosotros podemos conocer digamos, la proporción entre estos dos triángulos. ¿De qué me va a servir esto? Miren, fíjense. Si esta base es la mitad de la otra base, entonces esto quiere decir, aquí lo voy a poner con otro color también, que la altura, suponiendo que esta va a ser la altura h, también va a ser la mitad de esta otra altura. H, y esto vendría siendo, ¿cuánto? Ya, aquí ustedes me deberían responder. Si esta altura yo le doy el nombre de h, ¿cuánto me diría la altura de este otro triángulo? 2h. Así es. Porque esa es la proporción que nosotros pudimos ver entre estos dos triángulos que son semejantes, ¿cierto? Ya, entonces, este rectángulo va a tener una altura de, bueno, la suma de estas dos alturas de estos triángulos que va a ser 3h. Em, bueno, y la base podemos decir que, no sé, podemos ponerla a la base de, sí, S va a ser B, y por ende AB, ¿cuánto me diría? AB, ¿cuánto me diría si le ponemos a S? Claro, 2B. Muy bien. Y esto vendría siendo 2B, ¿cierto? Y aquí tenemos todo. ¿Por qué? Podemos conocer el área del rectángulo, que va a ser la multiplicación de la base por la altura, es decir, que este valor de aquí va a ser 3h por 2b. Esto va a ser igual a, bueno, multiplicamos los 3 por 2, 6, el h y el b. H por b. Esta vendría siendo el área del rectángulo, ¿cierto? Ya, y ahora, ¿podemos nosotros calcular el área churada de este rectángulo? O sea, de este triángulo. ¿Alguien sabe cómo? De este triángulo de aquí. Díganme que no, al menos. Deberían saber hacerla. El área. No. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Lo tenemos todo. Tenemos la base, que nosotros dijimos.
y la altura, que es la que nosotros nos inventamos. Ujú. Entonces, el área de esta cosa va a ser base por base, que va a ser la B, que nosotros le dimos el nombre de B. Claro, ahí está. Base por altura dividido en 2. Y aquí tenemos el área del ECF. ¿Sí? Ahora miren, yo le di estos nombres o sea, estas letras a estas medidas porque era lo que se me hizo más cómodo, ¿ok? Pero podrían ustedes dándole otros nombres, otro, deberían llegar a lo mismo, ¿ok? Entonces nosotros una vez hacemos la proporción entre dividir esto, el área del triángulo, dividido el área del rectángulo, tendríamos que dividir esto en esto. Entonces, esto nos resultaría en base por altura dividido en 2, y esto es pura álgebra, y esto es dividido en 6hb. Entonces cancelamos las b, cancelamos la h, y me quedaría, y esto está dividido en 1. ¿Sí? Entonces esto es regla de la oreja, multiplicamos los extremos, aquí me queda 1 por 1, 1. Después multiplicamos estos dos, me quedaría 2 por 6, 12. Y aquí tenemos la fracción que estamos buscando, que sería el cociente entre el área achurada dividido el área del rectángulo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cuestionamientos? Cualquier cosa es bienvenida. Bueno, ahí está. Bueno, eso es. Era, según yo, aquí la clave de este ejercicio era identificar la semejanza 2:1 de los triángulos del principio. Yo al principio creo que la primera vez que me enfrenté a este ejercicio tampoco lo supe hacer, y ahora que lo vi dije, no es tan difícil. Como que cuando caché que existía esa semejanza de 2:1, porque eran triángulos semejantes, uno hace lo mismo por la altura, o sea, como pude establecer eso con la base, después y mediante la semejanza se puede establecer lo mismo con la altura, ya se tiene toda la información necesaria para hacer el ejercicio. Ujú. Ya, eso. Creo que vamos así. Ya la Belén es la que me había preguntado por esta. Vamos con la 21. Ya la 20 dice, un karate circular de hilo para elevar volantines. Mira, vaya, vaya, qué casualidad. Contiene 2, aquí lo voy a anotar. Este carrete tiene 2,7 metros de hilo, no curado, el cual da 4 vueltas y media. Entonces, con esto da 4 vueltas y media. Dice, si pi es igual a 3, ¿cuál es el diámetro del carrete? Vaya, vaya. Em, este también podemos escribirlo como 4,5. Quizás es más correcto hacerlo así. ¿Sí? 4,5 lo mismo que 4,5 para un número normal. Entonces aquí hay varias formas de hacerlo. Eh, Creo que una de las formas más simples es hacer una regla de 3 diciendo, ya, entonces si el carrete da 4 vueltas y media y tiene da 4 vueltas y media con 2,7 metros, ¿cierto?
Entonces, ¿qué es lo que yo quiero saber? ¿Cuál es el diámetro del carrete? ¿Cómo yo conozco el diámetro de una circunferencia? Puedo conocer el radio y el radio no lo tengo. Pero ¿qué es lo que puedo saber? Y a partir de esta información puedo saber el perímetro, ¿cierto? Entonces, si nosotros obtenemos el perímetro, que sería una vuelta del carrete de hilo, podríamos obtener el diámetro. Ujú. Recordemos que el perímetro se calcula como 2 por pi por r. O de una forma más, de la misma forma, vendría siendo, nosotros sabemos que el r va a ser la mitad del diámetro, por ende también se puede escribir como pi por el diámetro. ¿Sí? Son dos fórmulas que dicen, claro, 12, ¿qué? 12R, 12R, no sé de qué te hablas. Bueno, entonces, como nosotros sabemos que en 4,5 vueltas el hilo son 2,7 metros, nosotros nos decimos ya, entonces, en una vuelta, ¿cuánto sería, cuántos metros tendría que ser aquí? De aquí simplemente tendrían que dividir, bueno, es- ya, entonces deberíamos multiplicar el cruzado y dividir por el resto. Entonces sería 2,7 por 1 dividido en 4,5. Ujú. ¿Y alguien sabe el valor de esto? Bueno, esto es lo mismo que escribir 27 dividido en 45, ¿cierto? Podríamos buscar simplificar. A ver, creo que ambos son divisibles por 9. Este si lo dividimos lo simplificamos por 9 quedarían 3. Y este si lo simplificamos por 9 quedarían 5, ¿cierto? Y quedaría en 3 quintos. Ya, 3 quintos de vuelta. No, 3 quintos de metro. Entonces, X debería ser 3 quintos de metro, que eso es 0,6. ¿O no? Sí. Ya, entonces, este va a ser el diámetro. ¿Sí? En una vuelta da 0,6 metros vuelta el hilo. ¿Alguien con duda hasta ahora? Ahora nosotros conocemos el diámetro de este carrete. Ahí vamos a hacerlo ollitas, así como va. Para que quede fino. ¿Dudas mientras hago el dibujo? Ya, entonces el perímetro de esto va a ser 0,6 metros. ¿Y qué es lo que preguntan? El diámetro del carrete. Entonces, nosotros sabemos que el diámetro, nosotros sabemos que el perímetro, que lo vamos a decir P por ahora, va a ser igual a pi por el diámetro. Conocemos este, conocemos pi, que dicen que es 3, conocemos el perímetro, que dicen que es 0,6. Y nos quedaría el diámetro que vendría siendo nuestra incógnita, ¿cierto? Bueno, aquí simplemente podemos reemplazar el perímetro de 0,6 metros, aquí es de 3, y el diámetro vendría siendo en metros, ¿cierto? Entonces pasamos dividiendo este 3 y nos quedaría en 0,2 metros. Es el diámetro. Y esos 0,2 metros en centímetros se traducen en 20 centímetros. ¿Por qué le saca el 2? ¿Qué 2? ¿Qué 2? ¿Qué 2? Ah, ¿por qué le saco el 2 en la fórmula acá? Ya, no, lo que pasa es que hay dos formas de escribirlo. Una es conocer el radio y decir ya el radio por pi por 2. Esa va a ser la fórmula del perímetro.
¿ok? Pero como el radio, ahí está, como el radio va a ser en la mitad del diámetro, nosotros también podemos, aquí entre paréntesis, como 2R va a ser igual a el diámetro, podemos decir, hacer este paso de acá. Simplemente reemplazamos el 2R, lo juntamos y lo reemplazamos por el diámetro y nos quedaría así. Entonces hay dos formas de conocer el perímetro. Conociendo el diámetro y multiplicándolo por pi, o conociendo el radio multiplicándolo por 2pi. Ya, eso es el ejercicio. No está para nada complicado. Creo que lo más difícil radicaba en saber cuánto daba la vuelta. Conocer cuánto era esta regla de 3, que la pudieron haber hecho de muchas formas. No, hablando de eso, ayer tuve un problema matemático de la vida real. Lo que me pasó fue que iba a hacer unos panqueques. Ya. Y bueno, aquí voy a hacer. Tengo la no, bueno, aquí. La cuestión es que busqué un video en YouTube. Aquí lo voy a hacer de otro color porque para que no se me le confunda. Para que no me la confunda. Entonces busqué un video en YouTube. Y dicen, ya, entonces el loco que decía el video en YouTube decía, ya, pues entonces aquí tú tenés que ponerle medio litro de leche. Medio litro de leche, tenés que ponerle 3 huevos, tenés que ponerle 3 cucharadas de aceite, 3 cucharadas de aceite, vamos a ponerle 3C y 250 gramos de harina. ¿Ya? Esa era la fórmula para hacer las panqueques. Pero yo tenía un problema. Yo tenía un problema que yo tenía 2 huevos nomás. Aquí estamos en la pobreza. Entonces dije, ¿cómo lo hago si yo tengo 2 huevos nomás? Lo importante es la receta. Ustedes saben que va a ser la proporción que existe entre cada uno de estos ingredientes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo lo podía hacer con 2 huevos nomás? Le echaron mismo medio litro de leche, los 250 gramos de harina. ¿Qué hubiesen hecho ustedes? Adivinen lo que yo hice. Al ojo. No, po, si no, no les comentaría esto, porque hice algo matemático. Sí, po. Entonces lo que hice fue como ya, po, entonces, con razones. Con razones lo hice. Entonces, miren, como yo tenía 3 huevos nomás, o sea, como la receta decía 3 huevos y yo tenía solo 2 huevos, entonces yo me pongo a llorar, no hago nada. Muy graciosa colación. Eh, entonces yo lo que hago es multiplicar este valor por un factor para que me dé los 2 huevos. Entonces, ¿para cuánto tendría que multiplicarlo? Bueno, una forma es dividir Bueno, ahora otra forma de pensarlo es lo mismo. Creo que razones también es una. Bueno, la razón vendría siendo 3 a 2 acá. 3 es a 2. Entonces, como yo tenía el dato del 3, quería transformarlo al 2. Entonces tenía que multiplicar este por. eh, bueno, si esto era el 100%, y yo aquí tenía, digamos, solamente 2 huevos. Aquí tenía el 2 tercios, ¿cierto? Tenía 2 huevos, 2 de los 3 huevos. Entonces el 66,6%. Y esto también se ve en un tipo de fracción, serían 2 tercios. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Este 2 tercios, multiplicarlo a cada uno de estos ingredientes. Es decir, el 3 huevos yo lo multiplico por 2 tercios y me quedarían por
2/3, se simplifican los 3 y me quedan los 2 huevos. Hice lo mismo con la leche. Multipliqué por 2/3 la leche y me dio 3,3 ml. La cucharada de huevo, bueno, al multiplicarla por 2/3, me dio la misma cuestión que arriba, ¿cierto? Me quedan 2 cucharadas. Y la harina me quedó en, una vez que me lo multiplico por 2/3, me quedó en un 166,6 gramos. Entonces yo hice mi receta con esto. Y quedaron, ulala. ¿Ven? Que las matemáticas también sirven. No todo es echarle al ojo. Ya vamos a seguir con la... ¿Viste? Vamos a seguir entonces. Ya, lean esto mientras ejercicio. Dice, se le ha dado el paralelogramo ABCD. Paralelogramo, importante eso. Nos da información importante. Dice que el área de este paralelogramo es de 52 centímetros cuadrados. Luego nos dicen que S es de 4 centímetros. No, así como siempre compro por docena. Lo que pasa es que no he ido a comprar huevo. Entonces el S, volviendo al tema que está aquí. Y dice el ángulo ADC, este ángulo de aquí, mide 135 grados. Dice, ¿cuál es el perímetro de esta vaina? ¿Alguien sabe cómo se hace? Buscar mi torpeo. Mm, ¿Alguna idea? Ya, bien, de partida hay un paralelogramo. ¿Qué quiere decir esto? Que este ángulo de 135 va a ser igual a este otro ángulo. ¿Ok? Y si nosotros sumamos 135 más 135, nos daría 270. Ya. Es decir, la suma de estos dos ángulos va a ser 270. Y nosotros, ¿qué es lo que sabemos? Espérame, Cata. ¿Qué es lo que sabemos? Que la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero cualquiera tiene que ser 360 grados. Y esto es algo que ustedes deberían saber, ¿cierto? El cuadrado tiene 4 lados de 90, ¿cierto? 4 por 9 da 360. Entonces la suma del ángulo interior debería dar 360. Nosotros con estos dos ángulos ya tenemos 270. Por ende nos quedaría la suma de estos, de los otros dos ángulos, de este paralelogramo, vendría a estar por la resta de los 360, el total, menos los que ya tenemos, ¿cierto? Porfa, me detienen si no están callando. Ya, la cuestión es que aquí nos da 90. 90 va a ser la suma de este ángulo con este ángulo. Y si lo dividimos en dos partes iguales, porque un paralelogramo, nos daría que esto es de 45 grados. Va, ahí escribí 44. 45 grados, al igual que este de aquí.
Ya, ahora, ¿se le ocurre algo más? Miren, como es un ángulo de 45 grados y esta es una altura que también se replica acá, la base y la altura deben ser iguales. Así es, la base S y esta altura EB también va a ser 4. Bien, 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 Anto. ¿Alguien se perdió ahí? ¿O no entendió por qué es recto acá? No sé, nadie me dicen las bases y alturas deben ser iguales. Sí. Entonces aquí con esto, yo, ¿qué es lo que sé? Bueno, si tenemos dice yo, ¿por qué es 4 la altura? Ah, ok, ya, de partida. Tenemos dos AD, es paralelo a ADC, ¿cierto? Un paralelogramo, ¿cierto? Nosotros trazamos este segmento que va a ser la altura de E, que aquí dice que está en 90 grados, y aquí por ende también va a caer 90 grados, ¿cierto? Ahora, aquí se nos forma un triángulo rectángulo, el ESB. Este SB tiene un triángulo rectángulo que es esta plantilla que yo la había mostrado, que tiene 45 grados. Sí, es un triángulo isósceles. Entonces, como tiene 45 aquí y también tiene 45 aquí, bueno, que se note ahí, eso quiere decir que el S va a ser igual al EB. Ahí sí, Belén, porque es un triángulo isósceles. Ok, entonces yo ya tengo con esto, tengo mucha información, porque con esto yo también puedo saber la hipotenusa, que ustedes deberían conocerla así como ahora, al toque así. Porque ustedes estudiaron, si tenemos para esta plantilla de 45 grados, ¿cuánto vale la hipotenusa? No se acuerdan, en raíz de 2. Sí, ah, la cata. Ya, entonces esto vendría a ser 4 raíz de 2. La centímetro. Ya. ¿Ah, qué es lo que me preguntan? Me preguntan cuál es el perímetro. Ah, ya, pues entonces, ustedes saben cómo es bueno, tenemos el dato del área. ¿Cómo se calcula el área de un paralelogramo? ¿Se acuerda? Se multiplican sus lados. Igual con cuadrado, ¿o no? Ya, creo que la anta está más cerca de la respuesta. Se suman los lados. No, espérate, estoy preguntando por el área. Porque esto es lo que me da el dato a mí. Me dicen que el área es de 52. Así que ojo ahí, no sé. Base por altura. Así es, Lucas. La, Al igual que el cuadrado, el área de un paralelogramo la vamos a calcular como la base por la altura. Entonces sabemos que la altura es 4. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos conocer cuánto vale la base, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como la altura, como el área es 52, el área es de 52 centímetros cuadrados, y sabemos que la altura es de 4 centímetros, y aquí podemos saber cuánto es la base. Entonces, dividiendo este por este, y me quedaría en 12. 12, ¿cierto? Sí, creo que es 12. Entonces, en el X vendría siendo
No, no, 12 no es. ¿Cuánto es? 52 dividido en 4. 13. 13. Sí, 13. Entonces, todo esto, que es lo mismo que todo esto, ¿cierto? Mide 13 centímetros. Ya, con esto ya tenemos todo. 13, 13 más 4 raíz de 2, 4 raíz de 2. Se suma para el perímetro de este. Bueno, y 13 más 13 va a ser 20. El AB más el DC, 13 más 13 va a ser 26. Más 4 raíz de 2 más 4 raíz de 2. Que vendría siendo la hipotenusa, ¿cierto? Que esto es lo mismo que decir 4 algo más 4 algo. Vendría siendo 8 algo. Ahí está. Sí. Bien ahí, bien ahí. Ya, está avanzando, está avanzando. Lo importante es aprender. Muy bien. Esa es la idea. Estamos aprovechando el tiempo ahora. ¿Quieren otra anécdota? Voy a hacer otra receta para otra clase de baño. Ya, y vamos con la última. 25, la 25. Que no alcanza para las otras de que nos pidió la Cata, ¿no? Sí, creo que no alcanza. Churra. ¿Esta ya la hicimos? ¿Cuál, la 25? Esta sí ya la hicimos. Sí, sí, me acuerdo haberla hecho con usted. Bien, Cata, tan atenta. La 24, la 25 sí la hicimos. Está grabada en la práctica de esta guía. Para que la vea Belén, que tú la pediste. Si quieren, lo hacen, lo hago de nuevo. Igual, nada. Estaba complicada, está me acuerdo. Pero creo que la hice igual, le dediqué harto tiempo ahí. Así que por ahora voy a para detener la grabación. Nada, está bien. Si no lo hace nadie, mejor que tú propongas. Si tienes dudas, no veo por qué no. Em, ya, pues lo que le iba a decir yo es que ahora, sobre todo ahora que vamos a empezar a ver estadística, vamos a es necesario que, o sea, sería muy conveniente para ustedes que pusieran mucha atención en la estadística, porque hoy en día todas las carreras tienen ramos de estadística, así que eso tiene una explicación muy, muy seria. El método científico, ya. Pero la cuestión es que unidad de estadística que vamos a ver ahora les va a servir para cualquier carrera que ustedes quieran ingresar, a menos que ingresen a teatro. No sé. Entonces yo les propongo que ustedes, vamos a teatro, eh, que le pongan con todo ahora en estadística, independientemente si son de humanista, si van a estudiar algo humanista, si van a estudiar teatro, si van a estudiar lo que sea. Pónganle atención a esta parte y les va a servir también para asegurarse los puntos de la PSU, que según yo quizás sea una de las más fáciles unidades, junto con números TikToker. Series venezolanas. Ya, dejemos chacoteo por un momento.
¿Estadística? Estadística yo me encuentro difícil. No, es fácil, cara. Es cuestión de cachar de qué pregunta más. Ya, entonces, nos queda la última, que es esta que está acá, que la pidió la Belén. Ya, entonces, dicen, en la figura, el triángulo EFI es congruente con el triángulo. ¿Se ve, cierto? ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. EFI y el triángulo HFG son congruentes, ¿cierto? Estos dos triángulos. Vamos a verlo de nuevo. EFI, EFI, es decir, que este va a ser igual a HF, a este, ¿cierto? El FI va a ser igual al FG. No, ahí me estoy perdiendo. FI va a ser igual al FG y finalmente el IE, que va a ser este de aquí, va a ser igual al HG. ¿Sí? Ya, entonces aquí tenemos más o menos el triángulo, bueno, entonces el 60, que va a ser el que está entre un palito y dos palitos, se va a replicar aquí, ¿cierto? Este va a ser el 60. Ya, entonces F pertenece a la recta eje. F pertenece a la recta eje, ok. ¿Cuál es el valor de IH dividido eje? IH dividido eje. Buena pregunta. Está difícil. Está difícil. Ya, pues, voy a ponerle pausa al video. Ok. No creo que quede grabado un tiempo así. Yo me luzco. Ya, entonces, yo de esta congruencia, de esta afirmación, yo desgloso como 6 propiedades. ¿Ok? Que por ejemplo, el ángulo, bueno, el segmento EF va a ser igual al segmento HF, ¿cierto? Y bueno, y todas esas implicancias que tiene esta congruencia, ¿cierto? El segmento FI va a ser igual al FG, y dentro de eso también tenemos los ángulos, ¿cierto? Por ejemplo, y aquí escribimos el ángulo EFI va a ser congruente con el ángulo HFG, en ese orden. Recordemos que el orden aquí en la congruencia y en la semejanza también importa mucho. Entonces, ¿qué es lo que dije yo? Ya, yo visualicé este ángulo y quería saber si que podía establecer una congruencia con cualquier otro ángulo de este otro triángulo. Entonces dije ya, el ángulo EFI, que es justo el ángulo EFI que estoy marcando aquí, por orden de congruencia debería ser congruente con el ángulo HFG, y que es justamente este ángulo HFG, que vendría siendo este otro ángulo. ¿Se entiende? Entonces, yo ahora, ¿qué es lo que digo? Estos dos ángulos, la implicancia de lo que acabo de decir es que estos dos ángulos son congruentes, ¿cierto? Y como aquí tenemos un ángulo extendido, y si son de la misma medida, podemos decir que son ángulos rectos, porque es de 180 el ángulo extendido y se divide en dos partes iguales. Y ahora sí puedo decir que es rectángulo. Ya, y aquí ya, porque sería fácil. Aquí sería ya, este sería 30, este sería 30. ¿Y qué es lo que me preguntan? IH dividido el eje. Mm, ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, podemos, por ejemplo, escribir
Y no sé si esto me va a servir, pero voy a escribirlo de todas formas. Voy a expresar esta fracción de otra forma. Por ejemplo, el IH puede ser FI, segmento FI, menos el HF. Y el eje va a ser igual al EF más el FG. Sí, es una forma que no sé si me va a servir. Voy a después detener la grabación para pensarlo mejor. Entonces, entonces la cata me dice, este vendría siendo valor de A, al igual que este de acá, ¿cierto? La hipotenusa, como es esta plantilla que nosotros conocemos, donde el ángulo opuesto al 30, bueno, esto, recuerden este triángulo, por favor, de 30 a 60, 30 y el otro 60, tiene medidas. El que opuesto al 30, supongamos que tiene medida A. El que opuesto al 60 tiene medida A raíz de 3, ¿cierto? Y la hipotenusa es de 2A. Entonces, esta es toda la información que ustedes tienen que tener siempre presente para la geometría. Que ángulo recto con esa grados. Y el de 45. Son dos plantillas que deben conocer muy bien. Ya, entonces, luego tenemos el eje FG. ¿Cuánto mide el FG? El que es opuesto al de 60. Bueno, como este mide 3 alf A, este va a medir A raíz de 3, ¿cierto, Cata? Y el otro que mide A raíz de 3 sería el FI, ¿cierto? FG estaría FG y el FI, claro. Aquí sería el otro que vendría desde aquí hasta acá, que mediría A raíz de 3. Ya, creo que igual está un poco enredado, pero entonces, ahora el IH estaría dado por la resta del A con el A raíz de 3. ¿Sí? Todo esto A menos A raíz de 3. Y el otro que vendría siendo el eje sería A más A raíz de 3. Ujú. Entonces, una vez que nosotros lo escribimos en el cociente correspondiente que nos dice aquí arriba, nos dice que va a ser IH dividido en eje. Sí, voy a escribir así tal cual como lo escribí aquí, porque ahora van a ver lo que voy a hacer con las A. Están bien hasta ahora, ¿cierto? Ya, entonces esta es la expresión que nosotros encontramos. Em, a partir de las proporciones que nos entrega este triángulo, una vez que nosotros ya asumimos que este ángulo es recto. Ya, entonces lo que yo voy a hacer va a ser factorizar el A de acá arriba, ya que está en este binomio, se encuentran ambos, y en este binomio también se encuentran ambos lados. Entonces esto quedaría, si nosotros factorizamos arriba, nos quedaría en 1 menos raíz de 3, ¿cierto? Sacamos el A y factorizamos también abajo. Esto es de números. 1 más raíz de 3. Si quieren corroborarlo, pueden distribuirlo hacia allá y les daría igual. ¿Ok? Y aquí simplificamos el A. Aquí nos quedaría esta expresión de aquí. Ese nos independizamos de cualquier expresión que nosotros no hayamos dado, que nosotros nos dimos el A.
Y esa es la respuesta. Esta es la... Ah, aquí está. Muy bien. Lo resolvimos juntos. Creo que eso es todo. ¿Alguien quedó con alguna duda? Sí, sí, es así. La cabeza se explota. Muy bien. Gracias a todos los participantes. Eh, trabajo en equipo. Sí, 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 se hacen las cosas. Podría hacer la PSU la PTU en equipo. Yo haría grupo con la Cata. Ya, gracias a usted por su atención y por responderme. Sí, voy a al tiro prolongar el test y recuerden los que quieran cancelar su entrega, me avisan al tiro si quieren o me mandan un correo a mí o al profe cualquiera. ¿Ok? La idea es que, mira, lo voy a dejar hasta mañana a las 6 porque a las 6 empezaría la clase de matemáticas que haría el profe de Mati, y ahí empezarían como la resolución de la guía, que no sé si la alcanza a hacer todas, pero intenten tenerla antes lista porque me imagino que el Mati igual se va a fijar en cuáles fueron las que tuvieron más malas, eso para que él tenga tiempo para elaborar su clase. ¿Cuándo sería estadística, profe? Em, Creo que la otra semana empezamos con estadística, el martes de la otra semana. De ahí me gustaría que todos estuvieran ahí bien atentos. Sí, que vayan a todas las clases, vayan con la guía al día, porque les va a servir mucho, mucho, mucho geometría, por ejemplo. Yo entiendo que no a todos les sirva, pero estadística estoy seguro que les va a servir a todos. ¿Ya? Así que eso.